¿Será posible que hoy, en 2025, un reportaje o una serie de reportajes hagan dimitir a un presidente? ¿Será que el periodismo ha tomado más fuerza o ha tomado menos fuerza con las redes sociales? Hoy, en Los Profes de Comu, vamos a hablar sobre todos los hombres del presidente. Mi nombre es Jesús Cervantes. Antonio Corona. Y nos acompaña Martín Berlanga. Martín, tú eres, bienvenido a tu casa primero que nada. Muchas gracias, emocionado de estar en este auditorio nuevamente. Eres egresado de aquí te fuiste, estuviste trabajando en Monterrey en multimedios, luego brincaste el río. Ajá, sí. Y estuviste en Estados Unidos en Telemundo, en Univisión. Y tienes una carrera periodística muy, muy, muy importante en Estados Unidos, en México, pero hoy estás aquí de regreso. como amigo, como... Sí. Y regresas a tu ciudad, ¿no? Regresas a Saltillo. Y emocionado de hablar sobre cine, que soy un cinéfilo, pero además de platicar con personas que saben de investigación sobre esta película que a mí me parece maravillosa. Yo no sé qué les habrá parecido a ustedes, pero a mí creo que abarca el terreno de la investigación, de la cinematografía y pues del periodismo que tiene que ver conmigo. Así que estamos como pez en el agua. Antes de iniciar con los temas y demás, Antonio, ¿qué es Watergate? O mejor dicho, ¿cómo podemos hacer la sinopsis de esta película? Sí, bueno, platicando, antes de empezar a platicar, hay que contarles de qué es la película por si no la han visto. Pues si están viéndonos o escuchándonos ahorita y no han visto la película, vayan a verla, no les cuesta nada, es muy fácil de encontrar, está muy padre. Pero si no, les cuento que es una película que está basada en el libro de Bob Woodward y Bernstein, se me olvidó cómo se llama. Ajá. Pero Woodward y Bernstein, los reporteros que estuvieron a cargo de destapar el escándalo de Watergate, que terminó con la renuncia de Nixon. Y es la visión de los reporteros, de cómo vivieron ellos desde que empezó los primeros indicios, desde que se dieron cuenta de que había algo extraño en la situación, cómo fueron a fuerza de esfuerzo y de pujarle y de método y de pues pasión por el periodismo, fueron escarbándole y sacándole tierrita hasta que llegaron a las más altas esferas de la política estadounidense. Y de eso se trata la película, básicamente. Es la visión de los periodistas que estuvieron a cargo de este reportaje investigativo, ¿no? O sea, que tomó un buen tiempo. Y ya, es del 76. Entonces, algo que les quería comentar, es una película extremadamente setentera, ¿no? O sea, sí, con un reparto extremadamente setentero también, que es parte también de su... Dustin Hoffman, Robert Redford. Ellos son Woodward y Bernstein, ¿verdad? Pero entre otros, así como que se ve muy setentero todo el planteamiento, lo cual está muy padre. Sí. Te comentamos, Martín, y a la gente que por alguna razón este es su primer episodio de Los Profes de Comu, aquí los spoilers, todos. Si no has visto la película, es del 79, no manches, ya no la viste, o ve a verla y regresas, pero regresa. Aparte es como ver la Pasión de Cristo, o sea, ya sabes. Ya sabemos. ¿En qué acaba? Espero que sepan en qué acabó, si no ya les dije que acabó en la renuncia de Nixon. Es correcto. Martín, primero, la película. ¿Por qué elegiste esta película? Bueno, porque tiene que ver mucho conmigo, porque me tocó durante varias ocasiones ser corresponsal desde Washington. La primera vez que llegué a esa ciudad, yo quería conocer, ya había leído el libro, quería conocer cuál era el edificio desde donde se habían metido aquellos elementos que además eran hispanos, cubanos, al edificio para este evento de espionaje en las oficinas del Partido Demócrata yo estaba fascinado con el tema, entonces hasta tengo fotografías frente al edificio. Pero además porque tiene que ver con la diferencia de lo que había entonces y lo que hay ahora en cuanto a las consecuencias que tiene hacer un destape de un escándalo de ese tipo. Había entonces consecuencias. Había repercusiones a gran nivel. Y claro, era el Washington Post, que siempre tiene un peso impresionante, pero además o sea, se investigaba y terminó por dimitir un presidente. Ahora pasa todo lo contrario, ¿verdad? Se sabe que está metido en malas ondas el presidente y no pasa nada. Es como que, en cualquier país, ¿no? Incluso en Estados Unidos. En cualquier país, o sea, ya lo acabamos de ver con el presidente Trump.
con nuevamente Ahora el presidente Trump, que en realidad todos saben que hizo chanchullo, como decimos por acá, y aún así ahí está. Entonces, bueno, pues es lo interesante ver el momento del periodismo por el que estamos pasando ahora a nivel internacional. Así que por eso me fascinó. Además, no es por nada, pero cuando veo las películas de ahora, lo platicaba con Antonio, todas son rapidísimas, son impulsos visuales de 3 segundos y luego pasan a otra escena y a otra y a otra, y ni alcanzas a asimilar todo. Y esta tiene un ritmo más lento, más pausado, te permite tiempo para la reflexión. A mí me encantó. Yo estaba fascinado con este tema. Sí, está muy interesante, Martín. Ahora que lo dices, eso fue la misma conclusión a la que llegué yo cuando estaba viendo la película y estaban hablando con aquella vergüenza los manejadores de la campaña. Así que es que teníamos $300,000 para moches y cosas así, como que lo dicen con una vergüenza así. Y yo nomás pensando en las fotos de Elon Musk con los billetes de $1,000,000 que rifaba entre los votantes. Bejarano echando billetes a la maleta. Exacto. Pero ¿qué pasó con Bejarano? ¿Qué pasó con Elon Musk? Nada, no pasa nada. La casa grande de normalizado, Peña, sí. o sea, la casa del hijo de Obrador, de López Obrador. Simplemente, ahora acaba la semana pasada cuando Biden dijo que le dio la amnistía a su hijo. Y todo el mundo así como que eso hubiera sido inconcebible. Pero todo el mundo así que, pues es que es su hijo, güey. ¿Qué quieres que haga? Pues es papá. Había vergüenza, además, como lo acabas de decir. Sí, O sea, ellos sabían que por vergüenza ya mejor preferían renunciar. Y otros personajes, más allá de Nixon, ya sabían que habían metido las 4 patas. Y aún así, pues eso, simplemente se iban a otros trabajos. Ahora no, son reelegidos y vuelven de funcionario, de estar de funcionario en una oficina a otra oficina y no pasa nada. Entonces, para mí sí fue interesante, te digo, ya había leído el libro y como que ver de nuevo la película fue un comparativo en muchos sentidos muy, muy bueno. Qué fácil hubiera sido para Nixon en esta época decir, no es cierto. Además, lo negaron, un tiempo sí negaron. Sí. Dijeron, como todo departamento, los voceros oficiales dicen, no, esto nunca pasó, es simplemente, ya nos damos cuenta por qué el Washington Post, a quién le va en realidad, le van a los contrarios, o sea, y no pasa, ellos tienen que hacer eso, defenderse y negar, pero ahí había vergüenza, había honorabilidad. Eso yo creo que ya se perdió. Entonces, es muy triste, ¿no? Tiene que ver, ¿crees tú, Martín, con esto? Como los cambios de a qué le damos valor, en este caso el honor o la honorabilidad. O también tiene que ver con una debilitación o que se han vuelto como más débiles las instituciones y entonces ya no es la investidura del presidente, independientemente de que Estados Unidos, México, lo que sea. Y entonces ya se le ve como alguien que también pues hará sus fechorías, como cualquiera que llegue ahí lo haría. Y entonces, ¿por dónde crees que atraviese esto? Yo creo que todo radica en el votante y en la población. Más allá de lo que hagan las instituciones y los presidentes, estamos viendo que ahora hay como una especie de culto hacia un presidente. Están dispuestos a dar la vida entera a morir por el presidente, y no se trata de una revolución, sino que logran manipular. Esa gente está como que cegada a favor de su candidato o de su político, ¿no? Antes, no importa si es demócrata o si es republicano, yo tengo mis reservas hacia los dos y no me voy a creer todo porque ya sabemos, político que no miente no es político. O sea, todos mienten. A mí me mienten a los ojos, o sea, cuando los entrevisto, yo sé que me está diciendo una mentira y además le hago la pregunta y me responde otra cosa y son evasivos, como siempre ha sido. La política es así, es el arte de manipular la verdad y de que si te preguntan las preguntas difíciles, te hacen las preguntas difíciles, bueno, pues tú le das por otro lado, o sea, ese es lo espléndido de ser político, pero ahora yo creo que tristemente, uno como periodista, además, otra cosa, perdona que me desvíe, pero también había tiempo en las salas de redacción, les daban a los periodistas el tiempo para desarrollar sus fuentes. ¿Cómo es que te enteras y cómo es que esta película funciona y por qué se destapa el escándalo? Porque había un informante.
En eso radicó todo. Había un informante que está dispuesto a arriesgar hasta su pellejo para poder decir la verdad. Y eso es cada vez más difícil de encontrar. Para empezar, ya todo es tan rápido que tu jefe en la sala de redacción te dice a los compañeros reporteros, necesito 7 notas el día de hoy. Entonces, ¿a qué hora investigas? ¿A qué hora? Ya no se puede sentar uno con el funcionario o con el soplón o con el... es muy, muy difícil. Corroborar información. Ya reescribes boletines y vámonos al siguiente, ¿no? Exactamente. Entonces, eso se ha perdido. Sí hay periodismo de investigación todavía en las salas de redacción, muy pocas, porque es en el día a día y es la marcha y es la corredera, pero incluso al periodista de investigación actualmente ya se enfocan en otras cosas. Por ejemplo, en NBC, que es la empresa en la que yo trabajaba, para la cual Telemundo es una filial, se enfocan en las estaciones locales más vamos a decir, usted invirtió, hubo un fraude, nosotros le vamos a hacer que recupere su dinero. Y en esa medida nosotros tenemos audiencia y tenemos rating porque la gente quiere que en esa investigación, que generalmente no es a los políticos, es a, no sé, algún fraude que se ha cometido. Entonces queremos obtener el rating. Y claro, el periódico y las televisoras pues trabajan para eso. Claro. Pero ya no es tanto al político, al funcionario que cometió un error, que incumplió su promesa o que tiene un escándalo tan así como era antes. Tristemente creo yo que el periodismo de investigación está cambiando y no para bien. Sí, es muy notorio la diferencia entre lo que vemos en pantalla, cómo funciona la sala de redacción y cómo yo me quedé pensando. La sala de redacción más televisada, yo creo ahorita, es la de TMC, que están ahí con la libreta diciendo chismes. Y es así como, ¿qué pasó? Ah, salió Ariana Grande de la cantina. Ah, ok, va. Y ese es el nivel de... Bueno, que luego tienen muy buenos periodistas, pero creo que a lo mejor se ha perdido un poco ese periodismo, ese periodista de profesión, así como que entregado, ¿no? Que va sobre la información, que investiga, que contrasta fuentes, que aplica lo que normalmente se explica o se enseña en las escuelas de periodismo. Hay algo que me importa o que me llama mucho la atención, Martín, y es que al inicio estos dos personajes no iban sobre Nixon, no iban sobre el Partido Republicano. No, ni sabían. No tenían ni idea de a dónde iba a llegar. Jalaron de un hilo y ese hilo les llevó a otro y empezaron a echar más y más. Se dieron cuenta que era no un hilo, un sistema de cableado muy, muy importante. Bueno, ¿te ha pasado en algún momento de tu carrera como periodista que ibas por una historia y en el momento te das cuenta que la historia es otra? Ah, por supuesto. Y por suerte, las personas de asignaciones, tú les puedes decir, es que no va por aquí, va por allá, entonces mejor démosle, porque esto está más interesante todavía de lo que uno se imaginaba. Sí, pasa muy seguido, porque hasta que estás ahí... fíjate, algo que también pasaba antes, nosotros los reporteros de televisión estábamos muy en función de lo que sacaba la prensa escrita. Entonces, para sugerir al día siguiente, para sugerir cada mañana la nota que se puede hacer de la nota del día, pues miren, está pasando esto y esto otro, pero teníamos que recortar los pedacitos de periódico, mandárselos en mi caso yo que trabajé en San Antonio, en Houston, pues tenía que mandárselo a Miami, para que ellos vieran y verificaran, y entonces ya yo les decía, mire, sacó este periódico tal cosa, pero yo he descubierto esto otro, y ya le damos una vuelta a la información para tener algo nuevo y no ser nada más repetidores de lo que salió en prensa. Pero la base era la prensa, ¿no? Y era muy común también en las cabinas de radio ver que estaban todos los periódicos de los noticiarios matutinos o vespertinos de la radio, ¿no? Sí, generalmente replicábamos lo que salía en la prensa, porque a los compañeros de la prensa escrita les daban más tiempo, más oportunidad de investigar 3 días para su nota, 4 días. Y nosotros decíamos, ¡qué maravilla poder tener eso! ¿Y cuánto tienes que entregar? No, 3 cuartillas o 2 cuartillas. Y yo, no, hombre, eso nosotros lo podemos. Pero no, nosotros tenemos que andar corriendo de un lado al otro de la ciudad, nada más ahí. Y puedes tener la mejor nota, pero si no sale a tiempo en la televisión, no importa que la tuviste. Y a tiempo es... justo a la hora del noticiero. Tiene que estar editada.
O sea que a veces empiezas a las 7 de la mañana para terminar a la 1 de la tarde, para luego terminar de editar a las 2, 2:30 para ir al aire a las 3 o 4. Entonces es una corredera que a veces uno ni asimila lo que está viviendo hasta ya que llegas en la noche, pones tu cabeza en la almohada y dices, ay, le hubiera dado por acá. No, hubiera hecho esto otro. Hubiera empezado de esta otra manera, pero ya no hubo tiempo. Haces lo que puedes con lo que tienes en el momento, pero sí, el factor tiempo... ¿Es muy estresante, Martín? Muy estresante. ¿O lo disfrutaste? Pues también se disfruta mucho. Ambas cosas. Claro, claro. Es que es una adrenalina adictiva. Esa de que tienes que estar a tiempo, tienes que sacar tus fuentes. Y luego en la televisión no solo es sacar la nota, sino sacar el dónde, cuándo, cómo, quién, en un periodo de 1 minuto con 30 segundos y además la emoción que tenga la nota, porque no es nada más información, sino es a quién le afecta, de qué manera le afecta y, tristemente, lo que mueve la televisión y los ratings son las emociones. Sí. Entonces tienes que también sacar el lado emotivo y si te llora el entrevistado, pues ahí es lo que todos los productores y todos los dicen. Están buscando. Sí, sí, claro, porque así es lo que mueve la televisión. Oye, Martín, no sé qué tanto en las escuelas de periodismo o de comunicación se habla del storytelling, porque me parece que el periodista no solo busca información, sino tiene que ser un storyteller, ¿no? De eso se trata. Y además en 1 minuto 30 segundos, como te digo. Entonces tienes que tener entrada interesante, un gancho que llame la atención y luego un stand-up que es donde sale el reportero diciendo, aquí fue donde pasó todo eso. ¿Eso suele enseñarse o no tanto? Pues mira, en la escuela yo no lo aprendí para nada. Fue algo que ya sobre la marcha vas aprendiendo. Sí, a contar historias lo más interesante, lo más comprimidas. Yo decía que en lugar de ser reporteros somos resumeros porque tenemos que hacer tantas cosas, decir tantas cosas en tan poquito tiempo. Y eso es algo que en esta película particularmente a mí me pareció fascinante. No fue un escándalo que se desató con una sola nota, sino fueron 6 o 7 meses en los que se enfoca la investigación, que fueron sacando una gotita por aquí, otra gotita por allá. Se fueron dando cuenta de esa bola de nieve que iba creciendo, pero tenían un jefe en la sala de redacción que los apoyaba. Y algo bien interesante, también tenían al dueño y a los abogados del dueño, que no siempre, a veces eso es lo más desafiante. No solo se trata de decir la verdad. Yo acabo de dar una conferencia ante compañeros, colegas periodistas, y les decía, sí, qué importante decir la verdad y lo que queremos nosotros, ¿no? Destapar esa olla de grillos y que se sepa, que el mundo entero sepa un escándalo político o sexual de algún político, o sea, decir la verdad de lo que está, si hay un robo, todo, decirlo. Pero a veces lo sabes y no se trata de decirlo, sino de tener las pruebas para poder decirlo. Entonces tienes que tener doble confirmación, doble comprobación de lo que estás diciendo, más en Estados Unidos, que es el país de las demandas. Si tú no tienes cómo demostrar lo que acabas de decir, olvídate. Entonces, esa realidad que vimos en esta película ya no aplicaría en estos momentos, porque había mucho de un informante anónimo nos dijo que, y un momento en que el jefe se desesperaba, ya estoy harto, no quiero informantes anónimos, necesito personas que den su nombre y que me digan con nombre y apellido, a mí me pasó esto, yo vi esto sucedió. Entonces, eso es muy importante. En NBC, donde yo trabajaba, no puedes usar recursos de que un informante anónimo, tienes que decir quién lo dijo, cuándo lo dijo, para poder comprobar y tenerlo en cámara, además, cuando se trata de televisión. Porque si no, las demandas. Sí, exactamente. Qué pesado trabajar en un ambiente como el de Estados Unidos, donde es tan fácil. Las Recibir demandas una demanda. así, aparte de gente que tiene tanto poder económico para que incluso si sabe que va a perder, nomás por hacerte. Sí, pero fíjate que yo creo que es el apego a la verdad. Claro. Yo creo que hay tantas difamaciones, puede cualquiera que tenga el micrófono decir lo que se le antoja, y ahora lo vemos en las redes sociales. Pululan los nuevos periodistas que no verifican y que nada más dan por hecho y hablan con una contundencia y con una fuerza que parece que están diciendo la verdad, pero es su verdad, no tienen comprobación de nada y a veces tristemente la gente les cree más a ellos que a los medios que de verdad sí se encargan de verificar todo. En este sentido, ya lo comentamos un poco al principio, pero ¿crees que los medios han perdido o ganado poder, veracidad
a raíz de estos, de los nuevos medios y de la incursión de mucha gente que no necesariamente estudió periodismo, que no, independientemente de que no sea en una escuela formal, que no se formó en periodismo, por el medio que sea, ¿cómo ves pues este panorama? Pues yo creo que es lo que hace la diferencia en un medio que se preocupa mucho por la verificación, a cualquiera que habla. O sea, si tú le puedes creer a un medio, tristemente también los medios se han vendido. Entonces, es una pena, pero muchos medios tienen una línea editorial que va en función de muchos de lo que le dice el jefe, y a veces la empresa puede tener compromisos económicos. Con una marca, con un partido político. Sí. Entonces, algo que me gusta mucho, y eso es importante decirlo, el Washington Post a veces, yo no sé, para mí no debería ser, pero así ha sido toda la vida, que respaldan a un candidato y dicen, nosotros vamos a favor de tal candidato. ¿Por qué? Si se supone que un medio debe ser completamente neutral y no involucrarse. Puede ser que un editorialista se encargue de criticar, pero si tienes uno que critica, tienes otro que esté a favor. O sea, tienes que guardar el balance, pero ya a últimas como fechas, medio, como ¿no? medio no debería de decir nosotros vamos a apoyar a tal o a cual. Porque la idea es que el votante tome sus propias conclusiones, ¿no? Que llegue a sus propias conclusiones. Fíjate que es algo bien interesante porque he visto mucho en redes sociales, nosotros que trabajamos un poco investigando redes sociales, esta lenta pero segura transición de muchos medios periodísticos de percibirse a sí mismos como informantes de la ciudadanía a percibirse a sí mismos como productores de contenido que tienen un mercado meta específico. Entonces, el giro que le vayas a dar a la nota o a la información es el que quiere escuchar tu mercado meta específico, porque tú ya tienes un mercado al que le estás haciendo el contenido. Claro. Entonces ya no es tanto el informante imparcial, sino soy un productor y tengo un público y me debo a mi público, entonces todo lo que... Sí, el norte no puede, o Reforma no puede hablar bien de la 4T. Exacto. Porque su público no lo recibiría bien. La Jornada no puede tirarle a la 4T porque su público espera otra cosa. Por ahí. Sí, exacto. Mira, yo lo veo, por ejemplo, Latinus hace cosas, su interés no es informar. Su interés es hacer contenido que sea consumido por la gente que está en contra de la 4T. Igual, y así como está Latinos de ese lado, del otro lado también hay gente que su afán no es informativo, sino su afán es... ¿De entretenimiento? De entretenimiento político o con ese tinte, pero para gente que ya está... es más como, lo siento más un poco, no sé qué piensen ustedes, como los programas futboleros. Ándale. O sea, como los programas de discusión futboleras de que... Y ya sabes que el señor le va al Rayados o que le va a Tigres. Sí, que Álvaro Morales le va a la América, Exacto, que Fernando Sáenz le va a las Chivas y va a ser, o sea, los va a defender a muerte. Sí, va a ser un fervorín de lo mal que le está yendo al Tigres porque soy Rayado y así. Entonces, lo siento así un poco. Y además que lo vemos también allá en Estados Unidos con la cadena Fox, que es completamente republicana, y CNN, que durante la presidencia solía ser muy neutral, pero con la presidencia de Trump se volvió muy demócrata. Entonces, son públicos cautivos. Tristemente están yéndose a eso porque es el rating. O sea, ahí está el clic. Entonces, tienen que, tristemente, pero han tomado esa decisión. En mis tiempos, ya estoy hablando como viejito, pero abrías el periódico, sabías que la primera plana te decía lo que había pasado. Ibas a la página de editoriales y ahí sí leías opiniones. Las columnas de opinión, sí. ¿no? Claro. Ahora, en cuanto a la neutralidad o la objetividad es muy relativa, porque mira, como periodista, desde que agarras tu nota y empiezas, le vas a meter tus palabras, ya tienes tus propias ideas. Y Martín tiene su ideología política, aunque no la diga públicamente, la tienes. La tengo. Entonces, mi desafío, y por eso es lo bueno que alguien te revise la nota, que fue otra parte de la película que me pareció muy interesante. Sí. Ellos dos también hacían una muy buena sinergia, pero cuando alguien te revisa tu nota, ya puede notar algo que tú no notaste. Notaste. Pero sí, de verdad, es importante que alguien vea que si no eres
por lo menos que seas balanceado. No objetivo, porque la objetividad no existe, pero sí balanceado. Si vas a hablar bien, te digo, habla también, vas a hablar mal de uno, pues habla mal del otro también. Sácale los trapitos al sol a los dos, porque de eso se trata. Por eso al Washington Post Nixon dijo, no, se nota que van a favor del otro partido, pero más allá de eso, era tan contundente, tan obvio que el presidente Nixon sabía que de ese evento de espionaje dentro de las oficinas del Partido Demócrata, que por eso fue por lo que dimitió. Entonces, a veces el hecho, tan simple el hecho de saber, ni siquiera los patrocinó él directamente ni nada, pero ya con el hecho de saber, ahora saben todo y aún así no pasa nada. Sí, qué lástima. A propósito de eso, volviendo un poco a la película, me llamó la atención, a lo mejor por la época en la que fue hecha, que estaba muy cercano el escándalo. Hay muchas cosas que la película da por sentado que ya todo el mundo sabe. O sea, como que siento que la película, que el afán del director era más bien mostrar la experiencia de los dos reporteros que hacer como que una recapitulación de todo el escándalo en sí mismo. O sea, la renuncia de Nixon nada más se ve así como que los describen en sí. ¿sí? Y siento que a lo mejor es algo que a retrospectiva le puede dañar un poco a la vejez de la película, que si yo les pongo a mis alumnos ahorita, miren, no van a saber ni de qué están hablando. Claro. No saben ni quién. No está el contexto, no está la sinopsis. Bueno, porque estaba hecha para una audiencia que en 1980 o 79 pues todavía tenía muy fresco en la memoria eso. Ahora ya hay que ir primero al libro de historia y luego ver la película para poder poner en contexto. También creo que en el final sí les falló porque como que ya se les había prolongado mucho y entonces la renuncia fue solamente como que el cable, que a mí me tocó mucho ver de esos cables todavía en mis tiempos, había en la sala el ruido que hacían las máquinas donde iban llegando los cables de la agencia Prensa Asociada y se oía desde lejos a la máquina que estaba, hasta la ponían en otra oficina porque era tan ruidosa que distraía. Entonces eso se resume el final en esos dos cables que llegan y como que aceleraron. ¿Por qué? Porque la investigación nada más se enfoca en esos dos reporteros, pero la película se basa en la investigación de esos dos reporteros, pero en realidad hubo muchas audiencias en el Congreso, después hubo los intentos, obviamente, para que dimitiera, y todo lo que hubo en el Congreso siguió dando noticias por mucho tiempo. O sea, no pasó en 7 meses, en 5 o 6 meses, que fue lo que plasma la película. Pasó en mucho tiempo más. Pero una película que siento que justo sí habla del contexto y que sí te explica todo y que no necesitas como informarte por todos lugares, es la de Spotlight, ¿no? Que también es de periodismo de investigación y queda como un poco más claro. Sí. Frost Nixon también nunca la vi, pero creo que también tiene algo que tiene una entrevista muy importante que dio Nixon. Pero ahora que lo mencionas, ese final se me figura que es un poco más de lo mismo, que es así como que el director dice, bueno, y de aquí para adelante ya todo el mundo sabemos qué pasó. Así como que ya para qué lo volvemos a revisar, si ya todo el mundo, y a lo mejor no necesariamente todo el mundo. Me pasó cuando el aviador, ¿se acuerdan? ¿Vieron el aviador? Sí. Que cuenta toda la vida de Howard Hughes, y luego ya al final nada más es a Leonardo DiCaprio repitiendo frente al espejo. Y el director así como que, bueno, ya todo el mundo sabemos en qué acabó. Y yo, pues yo en esto, yo sí, pero mucha gente no sabe en qué acabó. O sea, yo no. Porque mucha gente sabe que, o sea, que Howard Hughes se volvió loco y que acabó recluido así con las uñas largas, así como el señor Burns en Los Simpson. Mucha gente no sabe que el episodio de Los Simpson donde el señor Burns se vuelve loco y se quiere ir en un avión es porque así acabó Howard Hughes. Pero mucha gente, entonces a veces sí falta un poco. Yo crecí en los 80s, 90s y me gusta mucho el recurso ese melodramático de al final de pantalla negra y esto pasó con Sutano, se casó y se fue a tal. Y la foto, ¿no? Tenía, o sea, ya todo, nadie lo usa porque está muy choteado, pero tenía hasta cierto punto su utilidad, de que te enterabas de qué había pasado con... Sí, que en el 79 quizá no era necesario, pero pensando en, quiero que esta película la compren después el VHS o lo que sea que hubiera, el beta o lo que sea que hubiera en el momento,
si quiero que la vean 20 años después, 30 años después, igual y valdría la pena. Y esto como recomendación para los estudiantes de comunicación o los cineastas que vayan a hacer películas actuales, que es como todo el mundo sabe, ahorita sí, en 40 años igual y no. Sí, exactamente. Y uno comete el error de pensar que lo que es extremadamente importante en la esfera pública en un momento específico lo va a seguir siendo, va a seguir estando en la memoria de la gente, y a veces no necesariamente. Pero no son documentales, perdona. A veces nada más es como un gancho para que luego ya, si te llamó la atención, ahora sería una serie seguramente, Sí, y que sí, tendría seguro, muchos sí, capítulos y que... Sí, varias temporadas. Varias, sí, porque hay lo que pasó con la familia de Nixon, lo que pasó con la dueña del periódico The Washington Post. Hay una cantidad de aristas que todavía podrían dar mucho jugo. Lo que pasó con la vida de esos dos reporteros años después, a partir de ese escándalo. O sea, en realidad daría mucho, pero pues ya el cineasta dice, bueno, aquí yo ya acabé, ya acabó el problema. Debe ser extenuante también hacer algo así. Sí, Ahora, pues, algo que quería mencionarles. Robert Redford estaba viniendo de ser ese galán del cine a querer ser un actor de mayor peso actoral, de decir cosas más allá de historias de amor. Entonces, para él era importante. Dustin Hoffman venía de El Graduado, o sea, que también querían hacer un cine mucho más profundo, y Robert Redford era el coproductor, o sea, no era nada más el actor, sino la idea de él, fue de él, de llevar todo esto a la pantalla, así que eso me parece también muy loable. Dos cosas. La primera, el director, que se llama Alan Pakula, espero estarlo pronunciando bien, dirigió varias películas de intriga política, entre ellas una que se llama, o se tradujo por lo menos al español como Se presume inocente en los 90s, que después se hizo serie, y la acabo de ver hace poco sí, en Apple TV, con Jake Gyllenhaal. Hacen es el abogado, pues, ¿no? Que persiguen, o que es sospechoso de feminicidio o asesinato. Y bueno, hay una película en los 90s que dirige el mismo director. Era de esas películas todavía en los videocentros que de niño no te la dejaban rentar porque era para adultos nada más. Ajá. Así me acuerdo del título, nada más, porque nunca me dejaron verla por lo mismo. Bueno, esa es por una parte. La otra, me llamó mucho la atención que en la película, normal, a ver, está en los 70s, las salas de redacción, pero especialmente las oficinas en donde se toman las decisiones, era el club de Toby, puros hombres, ¿no? Ah, sí, tú iniciaste tu carrera periodística en los 80s, 90s, y bueno, sigues en ella por tu podcast y demás, de alguna manera es otra forma de hacer periodismo. ¿Cómo has visto el cambio entre los 80s y el 2020, estos 40 años, del papel de las mujeres periodistas, el camino que tienen que hacerse las mujeres periodistas a diferencia de los hombres? No si te genera como alguna reflexión. Sí, cómo no, imagínate. Bueno, aquí en la estación en la que yo trabajé en radio, era una dueña de la estación de radio, la señora Tafich, cuando empecé en la radio de aquí de Saltillo. Luego llego a Monterrey y sí, el arquitecto Benavides y la figura femenina al lado de él, pero nunca había una figura de poder. Llego a Estados Unidos y era una jefa, la directora de noticias en la estación local de Houston. Luego solicito mi puesto como corresponsal a una jefa, la directora del Noticiero Nacional de Univisión, Alina Falcón. Luego llego a Telemundo, otra jefa. O sea, siempre fueron jefas. Ya cambió eso que sucedió en los 70s radicalmente. Es más, de verdad que es un mundo, yo diría que en el que las mujeres han llegado y han superado, porque tienen una capacidad de organización las mujeres, ven mucho más a futuro. O sea, de verdad, ya no es momento de decirse, no, como soy mujer va a estar muy difícil. No, ahorita las mujeres tienen las mismas oportunidades. Yo lo viví en 37 años de carrera. Los primeros 7, hombres. Los posteriores 30, puras mujeres como jefas. Y balancean siempre los noticieros. Ok, tenemos un hombre, tenemos una mujer, tenemos una reportera, necesitamos un reportero. O sea, tratan de que esté balanceado. Y se ha perdido en casi todas las televisoras esta idea de el hombre es el titular y la mujer que está a su lado es casi como su patiño, ¿no? O sea, ya se ha perdido eso, ¿no? Sí, definitivamente. Ahora,
No todos los directores de noticias o las directoras de noticias tienen todavía, o sea, venimos arrastrando todavía con esa concepción. Entonces, muchas mujeres tienen que pelear un poco más fuerte para conseguir esos espacios y respeto a que les den la misma cantidad de notas a ellas que a ellos. Y yo te puedo contar cantidad de historias que pasaban tras bambalinas que la gente nunca se da cuenta, pero sí muchas mujeres. ¿Y por qué está leyendo él más que yo? ¿Por qué tiene 2 notas más que yo? ¿Por qué sale más a cuadro que yo? Y... O por qué a ella le dan la nota rosa y a él la nota dura, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea... Sí. Entonces, no ha sido fácil. Muchas de las mujeres que han estado como presentadoras han tenido que defender su espacio. Muchísimo, o sea, han llegado ahí y ya está el balance, pero por eso, de hecho, Univisión acaba de nombrar a su primera presentadora única. Jorge Ramos sale del aire de Univisión y se queda Ilia Calderón como la presentadora única de Univisión. Es una mujer. Y en Telemundo también está Arantxa Loaizaga, otra mujer comandando el noticiero de la tarde. De la noche, perdón. Entonces sí se está dando el balance, pero a mí me tocó siempre con copresentadora. Y te tienes que llevar bien con ella porque es como tu segunda esposa. Que no es fácil a veces, ¿sí? Porque cuando están, tanto cualquier roce compañero con cualquier compañero, sí, exactamente. Entonces, pero no, yo nunca tuve problema con nadie, pero les cuento que me tocó ver cada historia detrás de que la gente ni se da por enterado, que sí, fuerte, se pone a veces. Pero acá eran sí hombres, de hecho utilizan mucho a las mujeres. Dice, mira, tú que aprovecha a tu ex para que le preguntes a ver si te puede dar información y luego el otro dice, no, si no te sientes cómoda haciéndolo, mejor no busques más allá. Si no, estás a gusto. Eso es muy importante pero eran otra época. Sí, retrata tiempos. la época de, en este caso particular, me parece que retrata muy bien ese momento, que no sé qué tan conscientes eran de ello, de los hombres somos los que hacemos las historias, pero utilizamos a las mujeres para que nos brinden información en este sentido de la parte afectiva, la parte sexual, y de ahí sacamos algo que nos sirva para pegarle. Y espero que eso haya cambiado en el medio. Sí. Esperemos que sí. Pero en la junta editorial, si recuerdan, puros hombres. Puros hombres. Ahora no. Las salas de redacción están mucho más balanceadas. Eso por fortuna. Por lo menos en los canales de televisión, en los periódicos he visto que hay muchas mujeres líderes que hacen muy bien su papel. Así que creo que es una gran fortuna en el tiempo que estamos viviendo en ese sentido. Martín, pensando en tu experiencia como periodista en televisión, ¿alguna película que nos recomiendes específicamente sobre el periodista en televisión? Bueno, hay varias que a mí me han gustado. Por ejemplo, me gustó mucho Up Close and Personal. No sé cómo le llamaron acá, porque luego le ponen títulos completamente diferentes. Pero sale Michelle Pfeiffer y sale Robert Redford, creo que también es el protagonista. También tiene que ver con una periodista y él es el jefe de ella. Lo interesante es que es una historia de amor, pero por eso yo me fijaba mucho hasta dónde la realidad, porque luego suelen contar en el cine historias de periodismo que están muy distantes de la realidad, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, aquí en esa que les cuento, hay un meeting en una cárcel. Y entra el camarógrafo con la reportera, porque ya estaba por circunstancias ahí, y se da el meeting, el motín, perdón, no meeting, el motín en la cárcel. Y entonces resulta que, pues, por suerte, graban todo. Pero yo que sé de producción, nunca estaba conectada a la cámara, nunca explican cómo es que había un satélite, no tenían lo que ahora tenemos todos, una mochila con el uplink o con la forma de poder transmitir. Siempre antes teníamos que conectar la cámara a un camionzote para poder transmitir hacia No hubiera sido posible. No hubiera sido posible. O sea, como los músicos en los videoclips tocando así desconectados. Desconectados, ¿no? Exactamente. Entonces, yo me fijaba de qué manera también esta película, y volviendo a la del tema, hasta qué punto sí era real. Por ejemplo, les decía eso de que les perdonaban tener tantas fuentes anónimas. Otras veces
podían hacer, el jefe les daba permiso de hacer la nota, y generalmente tienes que luchar y pelear porque ellos dicen, no, yo no quiero broncas con el departamento legal, yo no quiero problemas de que me vayan a quitar patrocinadores. Incluso sé de periodistas que le han preguntado a Donald Trump, ¿por qué usted está en contra de los latinos? Y entonces le dice Trump, yo no estoy en contra de los latinos me aman. Y terminó siendo despedida esa reportera por hacer la pregunta, tan solo. Porque el poder que tenía la Casa Blanca en las salas de redacción es mucho. Entonces, al día de hoy. Al día de hoy. Estoy hablando de hace 3 años, 4 años, cuando pasó todo esto. Entonces, es triste, pero todavía se dan esas no sé cosas. si han visto la serie The Morning Show. Sí. Que también, no sé, ¿qué te parece? ¿Sí retrata más o menos como el rush de los programas en vivo y demás? Sí, y que además hay enamoramientos y desencuentros y hay una y la lucha por competencia el espacio, feroz. La competencia feroz, sí. Esa claro, es la palabra, competencia feroz. Sí, es muy cierto. Todo el mundo quiere ser notado, quiere destacar, y a veces... La televisión sigue teniendo ese poder. Porque The Morning Show se hace ya en el mundo actual de las redes sociales y demás, pero sí sigue teniendo eso, ¿no? Sí, y de hecho, fíjate que yo que he estado en 2 morning shows, uno como invitado y en otro que estuve como presentador, uno de los presentadores, en Despierta América estuve como invitado nada más, cuando suplía, pero por algún tiempo estuve en el programa Hoy, y... a veces hasta cuando me tocaba sentarme en la bola, decimos ahí todos los presentadores, y más que son muchas mujeres, y hasta oyes al apuntador, el productor del apuntador, gallinero, porque todo el mundo quiere hablar a veces al mismo tiempo, quiere robar cámara, quiere llamar la atención, quiere tener la palabra, y yo que no soy de gritar, a mí no me gusta, hasta que me toca a mí mi turno, yo entonces doy mi opinión, pero eso de tener, no, yo creo que debería ser, a mí no me gusta. Es súper común, volviendo al punto, también en los de deportes, que dicen, sí. ¿en qué momento van a dejar hablar a alguien solo, no? Sí. Es un empalme, y eso para el televidente yo creo que es muy desagradable. Sí, sobre todo no se entiende a veces ni lo que están diciendo. Y por ejemplo, programas como estos programas de matutinos, así de acompañamiento, Viva la Alegría, así que todo el mundo está gritando, pues muchas veces es más la energía. Pero en un asunto noticioso, así como que, oye, quiero que dijo. Yo por suerte estaba en el segmento de noticias y ahí nada más hablaba yo. Entonces, no tenía que, pero me esperaba mi tiempo. A veces que me ponían ahí a convivir, a ser parte del show, ¿no? Pero lo mío era la noticia, entonces no me tocaba estar tanto en el gallinero, pero sí es difícil. Martín, se nos acaba el tiempo, pero no me quiero ir sin que nos cuentes, ¿qué le dirías a un estudiante de comunicación de periodismo hoy, 2025, iniciando este año, que quiere ser en un futuro periodista, que se quiere dedicar a la comunicación, a informar y demás? ¿Qué consejo le darías? Pues mira, yo creo que aunque han cambiado mucho las formas, yo creo que el fondo sigue siendo el mismo. La búsqueda de la verdad sigue siendo. Cuando te comprometes, cuando quieres cuestionar al poderoso, al político, quieres decirle, oiga, usted prometió esto y no está cumpliendo, tienes que hacerlo. A veces el periodista somos el balance. Cuando vemos que gana tan abrumadoramente un partido, en el caso de Estados Unidos, el republicano, y acá en México, Morena, no es que estés en contra del partido, es que tiene que haber alguien que cuestione, porque no hay partido político perfecto, todo es perfeccionable y nuestro trabajo es señalar lo que está equivocado para poder mejorarlo. Entonces yo creo que hay que seguir creyendo que hay que revelar la verdad, que hay que cuestionar duramente, ser incisivos, sobre todo al político que no cumple. Ese es nuestro trabajo, y hay que tener la piel gruesa porque te van a atacar también muy duramente a ti, tan solo por cuestionarlo fuerte. Martín, pues muchas gracias por tu espacio. Esta es y seguirá siendo tu casa. Muchas bienvenido. Gracias. Y gracias. Oye, qué padre platicar entre amigos sobre algo que nos gusta, que es el cine. Sí, encantado. Claro que sí. Sí, bien, pues muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este segundo episodio de la segunda temporada de Los Profes de Cómo. Les invitamos a seguirnos escuchando, viendo en este espacio.